Ondas del Meta presenta un especial de perfiles, personas que han contribuido a entender las ciudades, los aspectos sociales, los aspectos económicos. Hechos Opiniones presenta a Pedro Ortiz, quien es un experto en el tema de las metrópolis y de las ciudades, quien ha contribuido al conocimiento y también a la divulgación de estos saberes y de lo que es el conocimiento y la comprensión de las ciudades como tal. Saludamos a Pedro, quien se encuentra en España, en Madrid, eh, y lo recibimos aquí en Ondas del Meta y en la región. ¿Cómo estás, Pedro? Pues encantado de estar con vosotros en Meta, en Villavicencio. Muy bueno. En el contexto, te cuento un poco Villavicencio. Villavicencio es una ciudad próxima a Bogotá, que fue fundada a mediados del siglo XIX. Una ciudad que comprendió ya en tiempos de la colonia, el tema de los jesuitas. Fue una ciudad que tuvo un desarrollo histórico que se da al otro lado de la montaña de lo que es Bogotá y en orientación un poco hacia el Brasil, hacia Venezuela, con fuentes hídricas e incluso con dirección al Orinoco y al Atlántico. La ciudad se ha caracterizado, su folclore, también un poco sus expresiones por actividades ganaderas. Esto mismo ha llevado pues a un tema folclórico y esa característica y ese rasgo que tiene la llanura colombiana. En este contexto histórico y queriendo que la ciudadanía y los oyentes entiendan un poco más qué puede pasar en Villavicencio, cómo es, eh, qué son las ciudades, Pedro, y después nos cuentas por qué llegaste a este tema luego nos cuentas por qué llegas, pero qué son las ciudades, Pedro, qué son las metrópolis. Si me dejas explicar Villavicencio desde una visión continental, ¿no? Am, la estructura de América del Sur y evidentemente también América Central, pues es esa cordillera andina, ¿no? Que se forma por el choque de la placa tectónica del Pacífico, ¿no? Con los continentes americano del norte, americano del sur, etcétera. Entonces, eso hace que Villavicencio sea una salida posterior de Bogotá. Los españoles no querían hacer sus capitales en el borde del mar porque hacía demasiado calor. En ese trópico, al borde del mar, pues estabas a 30 grados. Y sin embargo, como cada 300 metros de altura es un grado menos, pues subías 3 kilómetros, que es Bogotá, y te encontrabas con 10 grados menos, con 20 grados en lugar de 30, y por lo tanto era una temperatura ideal donde o llovía o iba a llover, que es lo que se dice de Bogotá, ¿no? Y eso tiene referencia con el agua y el uso del agua. Y entonces, bueno, pues los españoles, como México, bueno, México era la capital azteca y la convirtieron en la capital colonial, pero todas las capitales estaban a cierta altura, en Guatemala, etcétera, los españoles hicieron, y eso hicieron en Bogotá. Y claro, Bogotá, a Bogotá se accede a través de los valles del Magdalena, etcétera, y al resto de Latinoamérica, sobre todo los países del Pacífico, se accedía en barco a través del Pacífico, ¿no? Y se subía en las montañas y uno ya estaba en Quito o estaba... Entonces, verdaderamente la colonia era Bogotá hacia el Atlántico a través de los valles del Magdalena, etcétera. Pero claro, existe todo el mundo amazónico detrás y había que tener acceso a la Amazonía. No había tampoco mucho interés en la Amazonía, porque como no había oro, pues tampoco se habían interesado demasiado en la Amazonía. Pero bueno, claro, hay una enorme riqueza de potencial agrícola que se ha desarrollado después, en el siglo XIX, aunque
aunque las fundaciones fueran a lo mejor del siglo XVII, no me lo sé, eso me lo puedes decir tú, ¿no? Más o menos hacia Del el siglo XVI o siglo, del XVII. hacia 1500 es que se funda Bogotá. Y con las reformas Sí, borbónicas viene este interés por la quina y por la Amazonía y se empieza también un poco como de este acuerdo, sí, descubrimiento sí. también de estas No, regiones. pero bueno, pues había el interés por la extracción de unos productos agrícolas de altísimo valor, pero que me imagino que su salida era ir a Bogotá en mula y ya de Bogotá a utilizar la logística del siglo XVIII de los Borbones camino a los mercados internacionales, sobre todo España, ¿no? Claro, esa salida hacia la Amazonía en aquel momento no tenía más importancia que esos productos a lo mejor excepcionales, pero en estos momentos pues es un terreno con un enorme potencial y que hay que revisar su papel en el conjunto de la economía, la sociología y la historia de Colombia, ¿no? Ya no es el cuarto trasero que, bueno, pues sí, está ahí detrás y no nos interesa ni siquiera hacer buenas carreteras, ¿no? Es decir, que uno tarde 3 horas para ir de Villavicencio a Bogotá, que son 80 kilómetros o no sé exactamente lo que es una aberración, ¿no? Eso en cualquier país desarrollado, pues son 80 kilómetros, son 40 minutos, ¿no? Y no 3 horas. Entonces, bueno, pues lo que hay es que revisar el rol que juega la Amazonía en Colombia y por lo tanto darle la importancia que tiene que tener, ¿no? Pedro en Colombia ha realizado estudios de ciudades hacia la década del 2010, hacia lo que fue más o menos el 2014-2015 en cuanto a un atlas de expansión urbana y también un sistema de ciudades. Él también ha propuesto diferentes visiones en cuanto a las metrópolis en Colombia y también cómo se conforman y hasta ya pues ver que se ha avanzado en legislación, como la legislación que tenemos de áreas metropolitanas. En este contexto histórico, en este territorio que se da, en esta aproximación de Villavicencio a Bogotá, ¿cómo explicar? Es decir, las ciudades tienen un origen que es el cruce de caminos. Las ciudades también se dan como epicentros de comercio, como decisión. Pues tuvimos la Real Audiencia en lo que fue Bogotá, ya entrada a la República, aunque Colombia tuvo varias capitales, pues se da esta importancia a Bogotá como ciudad capital y Villavicencio también el abastecimiento de lo que viene a ser ganadería y arroz en el siglo XX y un poco ya en el siglo XIX se veía proveyendo de principalmente ganaderías que es esta historia que tiene también este rasgo distintivo de identidad. Claro. En este sistema de ciudades, tenemos a Villavicencio, que es una ciudad que ahorita comprende 500.000 habitantes, y tenemos ciudades cercanas que están entre los 30.000, entre los 10.000, entre los 5.000 municipios. Este ordenamiento, para que sea sostenible, Pedro, ¿qué se necesita? ¿Qué gestión se necesita? La ciudad presenta problemas de agua. Bogotá ahorita hace un impacto que tuvo por cambio climático y lo que fue el Niño, tuvo impactos de agua. Pero Villavicencio pues, ha tenido interrupciones o tiene constantes interrupciones. ¿Hay que se necesite? ¿Cómo hacer una gestión eficiente desde esta perspectiva de metrópolis y demás? Y vamos mirando también cosas como la carretera, como también el tema de la deforestación y también esta expansión que también sea demográfica por el territorio. ¿Cómo solucionar esto desde las metrópolis, Pedro? ¿Cómo gestionar esto? Bueno, has comentado mi participación en la evolución de Colombia y los informes que he realizado. La primera vez que fui a Colombia fue en el 98. ¿M? Por lo tanto, ya hace casi 30 años, ¿no? 26 años. Y cuando aterricé en Bogotá dije 3 o 4 cosas. Vamos, todavía tengo ahí los informes y además los informes se pueden descargar de mi página web, ¿no? ¿Cómo es tu página? Que tú mismo la puedes descargar. Mi página web es www.pedrobortiz.com, ¿no? Y ahí si te metes en los continentes, coges Latinoamérica, si te metes en Colombia y te metes en las diferentes ciudades en las que he trabajado en Colombia. He trabajado pues en Buenaventura, en Cali, en Medellín, en Cartagena, en Santa Marta, en Bogotá, en Cúcuta y me dejo por el camino 4 o 5, ¿no? Es decir, he trabajado mucho, pero la primera vez fue a Bogotá
Y recuerdo que les dije a los de Bogotá, vamos, está clarísimo, primero, que tenéis que hacer un metro, segundo, que tenéis que hacer un tren de cercanías y tercero, que tenéis que cambiar de sitio el aeropuerto y les dije en qué sitio tenían que poner el aeropuerto. Y un par de cosas más sobre el crecimiento de Bogotá. Bueno, pues 30 años después se sigue discutiendo lo mismo. ¿Mm? El metro al final lo estáis haciendo, pero no lo estáis haciendo por el sitio que tenéis que hacerlo. El tren de cercanías seguís discutiéndolo porque todas estas grandes infraestructuras tienen un problema, que es que se requiere una inversión muy fuerte durante más de 4 años. Y cualquier político ve que si él va a tener que dedicar todo el dinero que tiene a una inversión que él no va a inaugurar, sino que lo va a inaugurar el siguiente, pues no tiene ningún interés por realizar esa inversión. Y claro, se necesita una inteligencia colectiva del ciudadano que entienda y que fuerce al político de hacer las inversiones que son necesarias y no solo pensando en él y en inaugurarlas antes de irse al siguiente mandato, ¿no? Y eso se nota en Bogotá. En Bogotá no hay una visión a largo plazo y una estructuración de esas grandes inversiones porque todo político intenta hacerlas el Transmilenio. En 4 años se puede hacer y entonces pues se hace el Transmilenio cuando el Transmilenio está muy bien como complemento del metro y del cercanías, pero no como sustitución, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues todas esas intervenciones en todas esas ciudades, pues lo que sí me doy cuenta es que lo que pasa los primeros años después de mis informes es que siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo antes y al cabo de 5 o 6 años se dan cuenta que no es lo que tenían que hacer, sino que tenían que hacer lo que les decía. Y entonces a partir de ese momento se empiezan a buscar los presupuestos, los apoyos, etcétera, y se tardan pues 20 años en hacer esas grandes inversiones. Me ha ocurrido en Santiago de Chile, ¿no? En Santiago de Chile, cuando les dije que tenían que hacer un tren de cercanías hacia abajo, hacia Roncagua, pues han tardado 20 años en hacerlo, porque construirlo son 12 años y antes tienes que hacer el proyecto y buscar la financiación y etcétera. Son 20 años. Esto, Napoleón y Clausewitz decían que lo importante de un general era le coup d'œil, ¿no? El golpe de glance, el golpe de vista, que hace que cuando un general, Napoleón, llega a Austerlitz, dice, voy a poner la infantería aquí, la caballería aquí, la artillería allí, etcétera, porque me van a atacar por aquí, entonces les voy a bombardear o les voy a atacar. Bla, bla. Eso es lo cuyo de comprender de una sola vez la integridad de un territorio y poner las cosas donde tienen que estar, ¿no? Y la diferencia entre un general y un planificador metropolitano es que el general sabe si es bueno o malo al cabo de 48 horas porque ha perdido la batalla. Ujú. Pero si un planificador metropolitano te dice dónde poner el aeropuerto en un sitio que no es el bueno, tardas 40 años en darte cuenta que se había equivocado, ¿no? Pero bueno, una cosa es esa y otra cosa es ir 40 años atrás porque no se tiene la capacidad política de tomar las decisiones que se tienen que tomar. Y Bogotá está en esas circunstancias, ¿no? Pedro tiene una teoría y una visión de Metrópolis que también en sus trabajos ha venido formando, también en los workshops y diferentes talleres. Esta visión o estos informes, cómo explicar esta visión de las metrópolis, desde estos informes, de esta experiencia y cuál es esta propuesta también, tanto en lo académico, en la comprensión y en la formación, de esta gestión de territorio y de cómo entender el ordenamiento territorial desde las metrópolis o desde el sistema de ciudades, Pedro. ¿Cómo han sido estos contenidos y estos conceptos y estas ideas de cómo ver las ciudades? Pues La teoría mira, del Metromatrix. sí, bueno, la teoría, el nombre es lo de menos, el concepto es lo importante, ¿no? El hecho de que cuando una ciudad está congestionada, llegan unos ingenieros de caminos y dicen que lo que hay que hacer es una circunvalación, un círculo alrededor de la ciudad,
Eso lo inventó un arquitecto que se llamaba Loos en Viena en 1912. 1912. Y Viena, pues era una ciudad que tendría en aquel momento, no llegaba al millón de habitantes, tendría medio millón de habitantes y no tenían vehículos, no tenían coches, tenían caballos y carretas. Y entonces, bueno, pues dijo eso, que había que ir creciendo en círculos concéntricos. Y eso se ha estado aplicando durante todo el siglo XX por los ingenieros de caminos y las grandes infraestructuras de circunvalaciones de las ciudades. Eso ha sido un error muy grave, porque cuando tú le pones un círculo a algo, ¿cuál es el punto más importante del círculo? Pues es el Ese centro. centro. Y cuando tú lo haces un círculo alrededor de la metrópolis, lo que estás es generando congestión en el centro, porque estás haciendo el centro el lugar más importante donde todo el mundo quiere ir. Y entonces, bueno, y ese centro, como es poco suelo, el suelo se encarece y como depende de los beneficios generados por las infraestructuras realizadas públicamente, uno pues hace especulación y reclama más por ese suelo que lo que verdaderamente el suelo vale, ¿no? Por lo tanto, esos círculos de circunvalación, que ha sido el gran error del siglo XX, pues se generaron por un arquitecto en Viena en 1912 que no conocía cuál iba a ser el impacto del vehículo ni la cantidad de tráfico que se iba a generar y que había que dar. Sin embargo, ya desde tiempo de los griegos, ya Mileto, en los años 300 o 400 antes de Cristo, ya estableció un sistema de crecimiento de las ciudades en forma de retícula, de manzanas cuadradas, ¿no? Y que se ha aplicado a lo largo de la historia de la humanidad en múltiples ocasiones y de hecho, bueno, pues los españoles llevaron esas teorías que habían iniciado los griegos y después durante el medievo y el renacimiento las llevaron a Latinoamérica. Y lo que pasa es que en el siglo XX estamos con una capacidad de formación de infraestructuras pesadas, inmensas, muy caras, y no hemos sabido adaptar esas teorías que han funcionado a lo largo de 3.000 años a las necesidades del siglo XX. Y eso es lo que hace la Metromatrix. Es decir, señores, no sigamos haciendo círculos que al final seguimos congestionando el centro, ¿no? Y todas las vías que van hacia el centro se congestionan, etcétera, etcétera, sino que hagamos metrópolis de manera reticular, donde haya muchos centros, donde cada centro se especialice y donde la articulación económica y social entre esos centros es lo que genera la riqueza de esa metrópoli. Entonces es una idea tan básica como no hacer círculos, sino que hacer retículas, que no son cuadrados, son retículas orgánicas, abiertas y adaptándose al territorio. Estamos ante nuevas dimensiones territoriales. En una metrópolis hay montañas, hay valles, hay golfos, hay cabos, hay muchas formaciones que no funcionan de manera redonda, que funcionan porque tienen linearidades fuertes como las montañas o como los ríos, etcétera. Y hay que adaptarse a esas linearidades fuertes, a esas directrices primarias y secundarias de una metrópolis para generar la estructura que necesitan. Esa es básicamente el mensaje. No sigamos haciendo círculos, organicemos las cosas de manera reticular adaptada al territorio. Madrid se organiza así en 1996, si bien recuerdo. Eso fue como el En efecto, aporte, el en aporte que efecto. realizaste a Sí, Madrid. Cuéntanos un sí. poco esta experiencia, ¿cómo fue? ¿Qué hacías en Madrid? ¿Qué hacías en España? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, pues tuve la suerte de ser la segunda generación de urbanistas después de la dictadura. España tuvo una dictadura hasta los años 75 de un general que se llamaba General Franco y después vino democracia. Y entonces, como España había sido una dictadura, todos los urbanistas de la democracia eran anti-extrema derecha, antidictadura, y estaban muchos vinculados al Partido Comunista y a la extrema izquierda. Yo tuve la suerte de ser la generación siguiente a esa, donde ya no tenía el peso de 40 años de dictadura ni la necesidad de reaccionar de manera con la extrema izquierda a esa dictadura. Y por lo tanto, una generación donde ya podíamos ver las cosas
buscando, evidentemente, los beneficios sociales de los ciudadanos, pero también la eficacia económica y ciudades que funcionaran, ¿no? Yo en aquel momento era una persona relativamente especial dentro del entorno profesional español y eso me permitió poder tener una influencia grande en cierta generación de políticos, ¿no? Y que vieron que tenía razón en las cosas que estaba diciendo y que las aplicaron. Y entonces Madrid en aquellos años, en el año 96, 99, dejó de ser una metrópolis circular para convertirse en una metrópolis reticular. Y eso, cuando uno conoce Madrid, es evidente, porque la cordillera de montañas que está al noroeste de Madrid, pues tiene una forma lineal, los ríos bajan de manera perpendicular a esa cordillera, hasta el Tajo, que es paralelo a esa cordillera, es decir, que toda la estructura geológica hay que saber leerla, ¿no? No hay que imponer una idea geométrica, sino saber leerla y adaptarla. Y los políticos estos lo entendieron y me permitieron aplicarlo hasta cierto punto. Pero ahí hubo unas batallas políticas importantes y al final, pues una de las victorias más importantes fue hacer un distribuidor metropolitano, que es la M45, que no es circular, sino que es alargada, que va desde Guadalajara hacia Toledo, va desde Guadalajara hacia Extremadura, y que rompe esa congestión central de Madrid, creando en los diferentes municipios, que algunos tienen 200.000 habitantes, como Móstoles o como Fuenlabrada, etcétera, crear diferentes especialidades en esos municipios y que se articularan sin congestiones. Y la verdad es que la M45 es la autopista que mejor funciona de toda la Comunidad de Madrid y que hace que no haya atascos en la Comunidad de Madrid. Solo los hay dentro de la ciudad o cuando todavía se quiere entrar en la ciudad, pero el resto de la metrópolis funciona bien y ha permitido que las empresas y las personas se localicen sin necesidad de estar en el centro, se localicen en un territorio más amplio, vinculados todos a un sistema de transporte colectivo de alta capacidad que es el tren de cercanías, que es lo que yo dije en Bogotá, que tiene 9 millones de habitantes, hace 30 años y que siguen sin aplicar, ¿no? Y podíamos hablar del por qué no se está aplicando, ¿no? Pero en Madrid sí se aplicó, tuvimos la suerte de ser un país europeo, aunque a las zagas desde el punto de vista económico, pero ya con una capacidad económica de inversión en infraestructuras importante y pudimos hacer muchas obras de infraestructura que han articulado Madrid de otra manera diferente, ya no es radial, es reticular y por lo tanto no tiene esos problemas de atascos y funciona bastante bien Madrid, salvo cuando quieres entrar en la ciudad. La ciudad sigue estando atascada, pero yo dije una vez en Guatemala, y lo sacaron en la portada del periódico nacional, dije una vez, si tardas más de una hora en llegar a tu puesto de trabajo, cambia de alcalde, porque has demostrado que ese alcalde no sabe gestionar la ciudad. La verdad es que no es la culpa del alcalde, no era culpa del alcalde de Guatemala, porque la metrópolis no es un solo alcalde, son muchas ciudades y la culpa es más bien del ministro, del presidente, que no ha asumido las funciones que tiene que tener el Estado central en la articulación de una metrópolis, que son muchos municipios y que entre sí no se pueden gobernar, ¿no? No, tampoco pueden crear una comisión de articulación metropolitana porque esos alcaldes no tienen ni los presupuestos, ni las competencias, ni las capacidades de hacerlo. Tiene que ser un órgano de rango superior el que lo haga. Lo malo que tiene Colombia es que los departamentos tienen muy poco presupuesto y muy pocas facultades, capacidades. Y normalmente deberían de haber sido los departamentos en Colombia el que hubieran asumido esas responsabilidades. En España, en Madrid, fue la Comunidad de Madrid, que tiene el tamaño de un departamento, pero que en aquella época tenía, estoy hablando del año 95, tenía un presupuesto de 7.000 millones de euros y ahora pues deben ser 20.000 millones de euros, ¿no? Imagínate que Meta tuviera un presupuesto anual de 20.000 millones de dólares, ¿no? Pues puedes hacer las infraestructuras que son necesarias. Pero como Colombia siempre ha tenido el miedo a la federalización, ya desde que
os hicisteis independientes, era el federalismo sí, federalismo no, y tuvisteis la constitución boba o una cosa así, ¿no? Eso fue, Esto, fue pues 1910 hacia 1920, que pues, hay un periodo de sí, formación. siempre ha habido una pugna ahí del De- federalismo, ¿no? Y cuando Ujú. Caribe hizo un referéndum para tener mayores autonomías, pues se tomó como también como una especie de independencia al Caribe. Bueno, y el tema de Panamá, evidentemente, tan doloroso, ¿no? Pero hay mucho miedo a que los departamentos tengan poder y tengan presupuesto. Y entonces, el problema de Colombia es que esos departamentos no tienen ni el poder ni el presupuesto necesario para articular las metrópolis que tienen dentro, ¿no? Ni Atlántico tiene poder para articular Barranquilla, ni Antioquia tiene el poder para articular Medellín, aunque los de Medellín han sido muy inteligentes y han sabido entender que un alcalde metropolitano lo que tiene es que ser humilde y dejar que sean los demás alcaldes los que tomen protagonismo, ¿no? Pero Cali tampoco ha sabido hacerlo, Buenaventura, bueno, pues está ahí perdida en una esquina del Pacífico, etcétera. Por lo tanto, que los alcaldes se sienten juntos y se pongan de acuerdo está bien, pero eso tiene un límite, porque los alcaldes tienen un límite presupuestario y tienen un límite competencial, ¿no? Y ese es uno de los problemas de la nueva legislación que se está desarrollando en Colombia, ¿no? Que le están dando un protagonismo a una asociación de municipios y una asociación de municipios no es capaz de gestionar una metrópoli. Una metrópoli se tiene que gestionar desde los órganos del Estado o si no desde unos órganos intermedios. En los estados federales es más fácil cuando existe esos estados federales intermedios si tienen el poder y tienen la capacidad presupuestaria, ¿no? Y en Colombia todavía todo eso está por entender y la ley esta que habéis hecho de Bogotá, pues se basa en una um, confederación de alcaldes, ¿no? Hay solo tres sistemas constitucionales. ¿Cuáles son? Son el sistema unitario, el sistema confederal y el sistema federal, ¿no? Y entonces los sistemas confederales no han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Y te puedo dar varios ejemplos, como la Liga Hanseática Alemana o la propia Estados Unidos, cuando se funda es un sistema confederal, pero después decidieron que no, que iba a ser federal. O las ciudades griegas, la Liga Panatenaica eran las diferentes ciudades griegas, y los sistemas confederales son débiles y funcionan a lo mejor durante un tiempo ante un riesgo de un enemigo fuerte, que no hay más remedio que ponerse de acuerdo, pero a la larga no funcionan. Y entonces, bueno, pues la ley esta de Bogotá es una ley más bien de tipo confederal, están haciendo una confederación de municipios y no va a funcionar. Y lo malo de eso es que te das cuenta que no funciona al cabo de 30 años y has perdido 30 años donde otras metrópolis se han hecho las Mm. inversiones necesarias, sí se han convertido en más competitivas, sí están posicionadas en mercados de globalidad y entonces te mandan a ti a hacer lo que ellos no quieren hacer porque produce menores beneficios. Eso le ha pasado a Madrid con el resto de España. Madrid hay ciertas cosas que no son de alta tecnología o que no producen suficiente margen de beneficios y que se lo manda a hacer a Burgos o se lo manda a hacer a Sevilla o a Barcelona, porque lo que Madrid quiere es mantener aquellas actividades que generan más beneficios, que es lo que posiciona a Madrid internacionalmente. Pero bueno, no es el caso de Villavicencia y si quieres nos vamos centrando más en Villavicencia. ¿En qué consistió? Pedro ha dado aportes en Latinoamérica desde diferentes entidades como el Banco Interamericano, el Banco Mundial, ONU Habitat, y también para los municipios y distritos en Colombia, lo que viene a ser Bogotá, Bucaramanga, entre otros. Este sistema de ciudades, ¿en qué consistió y principalmente el Atlas de Expansión Urbana? ¿Cómo fue este aporte y qué fue lo que se realizó ahí, Pedro? ¿Puedes repetir la pregunta? Porque ha habido un par de palabras que no me han llegado. Lo del Atlas de Expansión Urbana, ¿cómo fue este Ah, ejercicio del Atlas de Expansión Urbana y el de Sistema de Ciudades? bueno, un atlas es descriptivo. Yo te podría hablar de cuál es el problema que tiene Latinoamérica con la expansión urbana, ¿no? Correcto, que fue una de las General conclusiones de, y, claro.
y el papel que están cumpliendo las diferentes instituciones internacionales. Vamos a ver. em, Yo he sido funcionario del Banco Mundial durante 10 años, ¿no? Y por lo tanto me conozco cómo funciona por dentro. Y he sido consultor del Banco Iberoamericano 4 o 5 años también, y he trabajado con UN Habitat y con las Naciones Unidas directamente y con UNDP en otros países, en Arabia y en África fundamentalmente con el Banco Mundial, etcétera. Estas administraciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y se crearon sobre la base de que tú le das préstamos a un país para que ese país invierta en procesos de desarrollo y al cabo de un tiempo ese país está desarrollado y ha crecido gracias a esos préstamos. Eso funcionó con el Plan Marshall en Europa. Cuando Europa fue destruida por la Segunda Guerra Mundial y bombardeada de cabo a rabo, los americanos, muy inteligentemente, dijeron, bueno, vamos a darle créditos a Alemania, Francia, etcétera, a estos países destruidos para que se reconstruyan. Con esos créditos van a comprar maquinaria americana y productos americanos, ¿no? Por lo tanto, el dinero que les demos va a volver a Estados Unidos y nos va a beneficiar a todos, pero gracias a esos créditos, esos países se van a reconstruir y van a volver a ser operativos y a ser económicamente eficaces. Y eso funcionó porque, claro, en Europa esos países habían sido destruidos, es decir, que existían como sociedades que funcionaban antes de haber sido destruidos. Y existía algo que es fundamental para el desarrollo de los países, que es la inteligencia colectiva. Es decir, la capacidad de un grupo, de un país, una metrópolis, una sociedad de lo que sea, de un grupo de seres humanos, para tomar la decisión correcta en un tiempo razonable, ¿no? Si se tarda demasiado, pues no funciona, y si se toma la decisión incorrecta, pues tampoco funciona. Entonces, la inteligencia colectiva es tener un sistema de funcionamiento común, entenderse, tener una ética que compartes, no intentar engañarse, tener el objetivo de sí, de crecer. Y claro, pues aunque la población alemana había sido diezmada, pues seguían existiendo ingenieros, seguían existiendo médicos que sabían cómo funciona ser un ingeniero, un médico y cómo hacer fábricas. Los americanos se llevaron toda la maquinaria que encontraron sin bombardear en Alemania. O sea, todo lo que era la Volkswagen, la Mercedes, todo eso se lo llevaron. Pero claro, como estaban ahí los que habían sido directivos de la Mercedes y los que habían sido operarios de la Mercedes y la Volkswagen y la Porsche, etcétera, etcétera, en 10 años lo volvieron a reconstruir con el dinero del préstamo americano y Europa se puso en pie en 10 años, ¿no? Pero lo importante ahí es esa inteligencia colectiva, esa sociedad que sabe operar dentro de sí misma y que cada uno sabe cuál es su rol y cómo articular ese trabajo en común. Hay otros países como Haití, donde llevamos 40 años dándole dinero y no sirve absolutamente de nada, porque no tienen esa inteligencia colectiva y no saben cómo hacer esas inversiones, cómo operar como país, y siguen matándose los unos a los otros desde hace 40, bueno, desde hace 200 años, ¿no? Pero vamos, pongamos los 40 que esos fondos internacionales están aportando dinero. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial se crea el Plan Marshall, y al ver que funcionaba el Plan Marshall, pues los países ricos dicen, bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el resto del mundo para que el resto del mundo se desarrolle. Y entonces crean el Banco Mundial y después los bancos, automáticamente después los bancos regionales como el Banco Iberoamericano, etcétera. Entonces, lo que hicieron, y ahí hay un problema serio, es que hicieron un sistema de organización sectorial. Es decir, que hay un departamento de medio ambiente, un departamento de vivienda, un departamento de transportes, un departamento de los diferentes departamentos. Y lo malo es que los departamentos no les gusta coordinarse entre sí, porque tú vas a subir en el escalafón de esos sistemas si cumples el proyecto en plazo, en plazo, es decir, en tiempo y en presupuesto.
Tiempo y peso, Y sí. si tú tienes que coordinarte con otros, si tú estás haciendo viviendas y tienes que coordinarte con transportes para ver dónde van a hacer la línea de transportes para poner la vivienda cerca de la línea de transporte. Y tienes que coordinarte con medio ambiente para tener el medio ambiente sin dañarlo relativamente cerca para el bienestar de tus ciudadanos en esa zona construida. O tienes que, en el momento que tú tienes que coordinarte transversalmente, estás retrasando el proyecto y haciéndolo más caro. Con lo cual, esos grupos sectoriales en esas administraciones, el Banco Mundial, tal, van con orejeras, son simplemente haciendo viviendas aquí sin que tenga nada que ver dónde está el transporte o dónde está el medio ambiente o dónde están las actividades productivas, las industrias, etcétera. Y eso tiene muy mala solución, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Banco Mundial y todas estas organizaciones gubernamentales las llamamos IGOs, IGO, International Governmental Organizations, en lugar de NGOs, que son las Non-Governmental Organizations, que son las sin ánimo de lucro, etcétera, las llamamos IGOs. Estas organizaciones IGOs pues están funcionando simplemente con este mecanismo interno y no tienen la capacidad de visión global, aunque hacen unos informes, ¿no? No tienen la capacidad global de visión para poder sugerir esta articulación interna de los diferentes elementos, que es lo que es necesario para desarrollar un país. Porque tú haces un parque aquí, las viviendas allá y los transportes más lejos, y ese país no funciona. Y es a través de esa organización que funciona. Y yo me acuerdo con el encargado, te estoy hablando ya hace 15 años, y se llamaba de Luis o algo así, ¿no? De apellido, se llamaba de Luis, con el encargado del Banco Iberoamericano de Urbanismo, de Ciudades y de Metrópolis, y me enseñó un programa que estaban haciendo de ciudades y, y me lo explica, y me explica lo que estaban haciendo con pequeñas ciudades, y han hecho una serie de informes que estaban bien, que analizan esas pequeñas ciudades y proponen cosas que son evidentes, ¿no? Que es otro de los problemas de estas organizaciones, que es todo lo que proponen es evidente, porque si propones algo que no es evidente puedes crear un conflicto político, y sin embargo si dices una cosa que todo el mundo sabe, pues todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, hablando con este de Luis o de Juan o algo así se llamaba, esto le digo que me enseña eso y digo, oye, está bien, oye, esto puede funcionar y no sé qué, no sé cuánto. Y le pregunto, ¿y qué estáis haciendo con las metrópolis? Y dice, nada, porque no sabemos qué hacer con las metrópolis. Digo, oye, de Juan, pues aquí estamos los que sabemos de metrópolis a vuestra disposición, ¿no? Pero tener a alguien que sabe algo que tú no sabes, pues no les hace gracia porque ellos pierden el poder y la autoridad que tienen cuando son los únicos que dicen que saben de lo que están haciendo, ¿no? Y luego, 3 años después, le volví a ver y le volví a hacer la misma pregunta porque presenté un libro en el Banco Interamericano, le volví a hacer la pregunta y ya me tenía la respuesta preparada. Me dijo, es que las metrópolis son demasiado grandes y yo no puedo articular nada en las metrópolis. Lo cual es falso. Lo cual es falso porque las metrópolis son muy grandes y tú tienes que ir al presidente del país para que entienda que si Bogotá no funciona, Colombia no funciona. Y en vuestro caso es más bien Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Si esas 4 metrópolis en Colombia no funcionan, que son el 80% del Producto Interior Bruto de Colombia, el 80%, si no funcionan, evidentemente Colombia no funciona. Pero, y eso no es responsabilidad del alcalde de Cali, es responsabilidad del presidente de la nación. Que normalmente los presidentes de la nación no quieren saber nada de las metrópolis porque las metrópolis son complicadas, requieren mucho dinero y además hagas lo que hagas va a ser polémico. Y un político intenta pasar de largo y hacer cosas que todo el mundo le diga, ay, qué listo es usted y qué bien lo hace y qué guapo es usted, ¿no? Entonces, algo que va a ser polémico, que te va a reclamar mucho dinero, etcétera, y que no sabes qué es lo que hay que hacer, pues los presidentes huyen de esa responsabilidad, es decir, no asumen esa responsabilidad que es de ellos
y entonces la dejan en manos de los alcaldes o la dejan ir por libre, ¿no? Y entonces este me dijo eso, me dijo, son tan grandes que yo no puedo hacer nada. Es mentira, sí se puede hacer, sí se puede hacer y se puede hacer a través de una coordinación política, teniendo las ideas claras. Y yo te estoy hablando de Madrid, cuando reorganizamos Madrid, hicimos la M45, hicimos la nueva propuesta del aeropuerto de Madrid, etcétera, todo aquello levantaba suspicacias porque no era lo que se esperaba. Pero esa es la labor de un político con visión de futuro, presentar un futuro mejor y no seguir haciendo lo de siempre otros 4 años más, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha resultado eficaz y ha resultado bien. Entonces, bueno, pues estas organizaciones internacionales, que antes el dinero que prestaban era el único que tenías, ¿no? Porque nadie más tenía dinero, ahora ya hay muchos bancos y muchas empresas, las empresas de autobuses francesas van por todo el mundo dándote créditos para que les compres autobuses a ellos, ¿no? Y lo mismo pasa con los teleféricos y lo mismo pasa tal. Hay ya mucho dinero por ahí y el dinero de estos bancos ya es proporcionalmente mucho menor en el juego internacional que lo que se puede conseguir. Y es un dinero caro, porque los overheads de estos bancos, los funcionarios que tienen, las seguridades que tienen, etcétera, es un dinero caro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que utilizarlos para lo que te van a servir, pero no creerte que son los que saben y que son los dioses que te van a sacar de la pobreza porque tú no sabes. Tienes que aprender en otros sitios que no sean estos bancos. Y yo creo que ya, como ves, por mi edad y mi sabiduría, puedo permitirme criticar a estos mismísimos bancos con los que he trabajado durante 30 años, ¿no? Eh, Pero hay que decir las verdades, que es claro, lo ¿no? único que puede ser útil al que escucha, porque si vamos a decir ahí que qué bonitos son los bancos estos internacionales, pues no sirve de nada, ¿no? Y también eso se complementa con la gestión financiera de las ciudades y los municipios, los distritos, las Bueno, metrópolis. Quiero hacer como una, como ya, viendo tenemos Bogotá, tenemos Villavicencio, ya más o menos hemos visto una visión de metrópolis que déjame nos que te plantea. pille, no me cambies de tema. Tranquilo, Acabas de tranquilo. decir la visión financiera. Mira, eso es parte de la inteligencia colectiva, ¿eh? Porque tú pones en un periódico inglés 2 páginas sobre el presupuesto municipal y en qué se gasta y hay un análisis y la gente se lo lee. ¿M? Tú en España pones 2 páginas sobre el presupuesto municipal y la gente pasa al Real Madrid y al Atlético de Madrid, ¿no? Y entonces, claro, los periódicos al final ni te ponen esa información porque a la gente ni le interesa ni la lee. Claro, cuando a la gente le interesa lo que estás haciendo con el dinero que es de ellos, si haces las cosas bien, haces las cosas mal o no das las explicaciones adecuadas, lo vas a sufrir en las próximas elecciones, ¿no? Pero si a la gente le da igual, porque lo que interesa es quién ha ganado el partido de fútbol del último domingo, pues entonces van a seguir utilizando el dinero como les da la gana y no aplicándolo como se quiere. Esa es parte de la inteligencia colectiva. A mí cuando en muchos sitios me dicen, es que los políticos son corruptos, digo, bueno, pero les has nombrado tú, les has votado tú, les has puesto tú ahí, ¿no? Dice, bueno, pero es que no tenía otra alternativa. Y digo, bueno, pues sí tienes otras alternativas, pero ya estamos hablando, nos metemos a hablar de cómo tienen que funcionar las democracias o cómo funcionan, y eso ya es otro tema. Pasemos a Villavicencio. Pasemos a Villavicencio, a Bogotá. Entonces, hay una preocupación, hay un interés por el tema de la gestión financiera. Bogotá presenta ciertas situaciones, como ahorita el tema del abastecimiento del agua, una presión demográfica, el tema de la Banderhammer, de intervenir esta reserva forestal. Y ya Bogotá presenta unos límites que exceden lo que viene a ser el río Bogotá y sus límites históricos como el casco urbano y demás. Entonces, Villavicencio ha sido una ciudad que ha abastecido a Bogotá. Una de las primeras problemáticas que ha tenido, o que la que pensaría que tiene mayor, por decirlo así, como priorizar, es el tema de la vía Bogotá-Villavicencio. Eh, Perdona un segundo. ¿Has dicho que Villavicencio ha abastecido a Bogotá en agua? no,
de alguna manera sí Ah, comparte un tema geográfico, que es Chingaza, porque Chingaza también provee un río que se llama el Guatiquía, aunque no propiamente el acueducto de Villavicencio, pues depende del Guatiquía, pero sí comparte una cuenca hídrica en la parte, abastece a Bogotá en el tema de alimentos, sí bien, ahora corrijo, en el tema de sí, sí, alimentos, bueno, claro, eso sí, sí. en el tema Sí, de eso es materias normal, sí. primas, que es Sí, petróleo, el claro, petróleo pues ya es un eso tema pues sí, sí. de energías renovables, tenemos petróleo, tenemos un abastecimiento de alimentos, corrijo, también un flujo de lo que viene a ser turistas o El residentes, petróleo va a durar 15 años, ¿eh? sí, Tener eso, cuidado, porque y ahí no bajan los precios. establezcáis una economía sobre la base del petróleo, porque solo se va a sacar el petróleo que va a resultar más barato de sacar. En cuanto a ese petróleo, hay que llevarlo en camiones durante 300 kilómetros para cargarlo en un barco, etcétera, ese petróleo no va a tener futuro. El futuro será como Arabia Saudita, que el petróleo está a ras de tierra y que está todas las redes de abastecimiento, o como lo poco que Venezuela pues, pueda tener en el mar, etcétera, ¿no? Pero vosotros no contar sobre una economía basada en el petróleo, sino todo lo contrario. Tenéis Entonces, que diversificar y sustituir. aún así, la gestión de la carretera sigue siendo importante. Una carretera que presenta problemas es la única conexión que tiene con Villavicencio, está conectado con Colombia es por medio o al centro del país, un territorio que falta por explorar, un territorio que falta por verse en cuanto a un sistema de ciudades y también como metrópolis hacia el oriente, hacia esta salida del Orinoco, que históricamente también hubo un intercambio Ajá. comercial muy mínimo en cuanto a Europa y esta salida con el Orinoco, con el Atlántico y el río Meta. Entonces, ¿qué recomendaciones frente a una gestión y claro, ya nos has dicho, hay que tener inteligencia artificial, pero presenta Artificial, no, colectiva. colectiva, disculpa. De pronto, como por el contexto, pero el caso es de que si el contexto de las tecnologías, también pues las Smart City y todo esto. Entonces, sí, ¿cómo hacer cómo tener una visión un poco más allá de municipio, de departamento, y cómo empezar, digámoslo así, vernos próximos a una metrópoli como Bogotá, pero también cómo hacemos más eficiente en la gestión y las demás cosas, y que nos permita tener un mayor nivel por decirlo así, económico, incluso de progreso y competitivo como son las ciudades hoy en día en Norteamérica y en Europa. Esa recomendación, Bueno, cómo me la estás darías? pidiendo que en 30 segundos te haga un plan estratégico de meta. Estratégico, cuando lo hicimos en Madrid, duró 4 años y nos gastamos 3 millones de euros. Y te estoy hablando del año 94, ¿eh? Y ahora serían 8 millones de euros sí, los 2 años o más, ¿no? Entonces, los 4 años o más. En esta gestión de Esto me está pidiendo conocimiento, esa gestión de que en 30 conocimiento en segundos te 30 diga, segundos. vamos a ver, ahí yo te diría lo que le dijo una vez Kennedy a los americanos. No pienses lo que América puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por América, ¿no? Y en este caso es, no pienses lo que el mundo puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el mundo. Es decir, ¿qué puede Meta hacer por el mundo? Y no piense lo que el mundo puede hacer por Meta. ¿Qué puede hacer Meta? Pues evidentemente Meta se tiene que enchufar en los mercados internacionales. Entonces tiene dos maneras de enchufarse, o bien a través del cordón umbilical de Bogotá, ¿m? Y entonces el aeropuerto de Bogotá o las salidas marítimas que puede tener Bogotá, que son un desastre a través del Magdalena y a través de esos puertos que tenéis a lo largo del Magdalena y luego llegan a Barranquilla y tienen que cambiar de barco y entonces el barco no le qué tal. O a través de aviones de mercancías, que un aeropuerto de mercancías cuesta muy poco, los aeropuertos de pasajeros cuestan mucho, pero los de mercancías cuestan muy poco, ¿no? Y entonces, pero los productos que salen por avión son productos de alto valor añadido por kilo. Es decir, si tú tienes 1 kilo de hierro, eso no va en un avión, porque el kilo de hierro no sé si son 50 céntimos o ni siquiera 50 céntimos de dólar, ¿no? Pero si tienes 1 kilo de un ordenador Apple, que vale $2000, ese sí va por avión.
Entre otras cosas porque si fuera por barco, llegaría al punto de destino cuando ya la siguiente generación de ordenadores estuviera ya en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer Meta con sus productos base, dándoles un valor añadido para que sea interesante colocarlos en un mercado mundial con un coste de transporte lo mínimo posible? ¿Mm? Y entonces, yo lo que te diría es, por ejemplo, que uno no puede vender azúcar, ¿no? Uno tiene que vender productos derivados del azúcar que tengan un alto valor añadido, ¿no? Uno no puede vender cacao, ¿no? Tiene que vender chocolate Lidl, ¿no? Lidl. Uno no puede vender café, uno tiene que vender los vasitos esos de plástico que metes en la cafetera para que te salga, que son los que hace Starbucks, ¿no? Y que claro, Starbucks le compra a Colombia un saco de café de $250, y eso yo lo he visto en Buenaventura, y ese mismo saco, Starbucks en Seattle lo convierte en 25.000 vasitos, que cada uno de ellos cuesta $1. Y claro, compras a $250 y vendes por $25.000, eso es un valor añadido. Milán le compra un metro de tela a Madrás, Chennai. Madrás era el antiguo nombre colonial, ahora se llama Chennai. Le compra un metro de tela India a Chennai, a Madrás, y lo lleva a Milán, y Versace hace una faldita para señora, que la faldita vale 4.000 euros. La tela vale 10 euros y la faldita 4.000. Y esos 3.990 euros se quedan en Milán, ¿no? Eso es lo que hacen las grandes metrópolis del mundo. Comprar cosas baratas, transformarlas y venderlas caras. Y eso es la gran competencia mundial de las grandes metrópolis. Meta no está en eso. Pero Meta, ¿qué puede hacer con sus productos? No venderlos directamente como productos, no vender azúcar, no vender cacao, no vender café, etcétera. No, no, no. ¿Qué puedo hacer yo con eso para que sea un producto de mayor valor? Y si consigo que valga la pena que vaya en avión, pues mucho mejor, porque construir un aeropuerto de mercancías y todos los aviones al cabo de 10 años o 20 años. Los aviones, cuando ya han tenido 20 años de vuelo de pasajeros, ya no pueden, ya no se aceptan como vuelo de pasajeros y se convierten en aviones de mercancías. Y entonces, claro, no te cuesta más que el queroseno, la gasolina y comprarle la gorra al piloto, ¿no? Y entonces esos aviones ya se han amortizado, son baratos y sirven para poner esos productos en los mercados mundiales. Esa es mi pregunta. ¿Qué puede hacer Meta con sus productos básicos para darles un valor añadido y sacarlos o a través de Bogotá o a través del Atlántico? No sé si vuestros ríos pueden llegar al Atlántico y ahí un cambio de una rotura de carga, lo que se llama en términos logísticos, es decir, cambia de barco y se pone en otro barco, o a través de un avión directamente si tienen un valor. Imagínate que con el cacao ese hacéis crema de antiedad de las señoras que se ponen por las mañanas al levantarse, cuando se ponen por la noche al acostarse. Pues esos botecitos de crema cuestan $70, ¿no? Pues $70, un botecito de 100 gramos, te vale la pena pagar el precio del avión. ¿Me explico? O sea, ¿qué puede hacer Meta con sus productos básicos para no venderlos como productos básicos? Para darles valor añadido y sacarlos a través de Bogotá, a través del Atlántico o, mejor que todo, a través de los aviones. Y Esto, desde luego, adelante, ¿no? Perdona. sí, Es que contesto yo largo y tendido, pero claro, no, me muy bien, preguntas un muy plan buena la estratégico explicación. en 30 segundos. Pero siguiendo en este plan estratégico, este es el aspecto económico y productivo, que también pues obviamente dependerá de una cadena de abastecimiento, el tema de transportes. Eh, Vamos con el tema de transportes, después vivienda y el tema, y también el tema, bueno, y el tema social, porque hay un tema social también, tema de que se expande demográficamente el departamento, hay problemas Bueno.
con el tema forestal, con la conservación de la selva y pues todo este equilibrio Ujú. ambiental también es importante resaltarlo, pero eso lo mencionaremos después de... miremos el tema del transporte. ¿Qué retos miras ahí? Entonces, tenemos algo productivo de que hay que producir con valores añadidos. En cuanto a la transformación de la agricultura y un poco de materias primas, que ya habría que ver más allá del petróleo. Y ese aporte es supremamente significativo como vernos parte de esa realidad global y ese aporte al mundo. Y en el aspecto ya de vías, ¿cómo ves ahí Villavicencio en este lugar, Comunicaciones, en ¿no? comunicaciones Bien. y transportes? Vamos a ver, yo entiendo que es fundamental que estéis en 40 minutos en Bogotá y no en 3 horas. Y ahí tengo entendido que hay un problema. No es llegar a Bogotá, sino entrar en Bogotá y salir de Bogotá. Quiero decir, que os metéis en unas avenidas que están todas con semáforos y tenéis 40 o 50 semáforos antes de llegar a la carretera que os lleva a Villavicencio, ¿no? Entonces ya dices, no es un problema, es un problema de gestión de un territorio de nivel nacional. Es decir, vuestra carretera, autopista, o que ahora vais a desdoblar completamente, no creo, vamos, he visto alguna noticia en ese sentido, pues debería ser autopista hasta el aeropuerto, ¿m? Y no meterte en las calles de Bogotá luchando con el tráfico de Bogotá, ¿no? Congestionado porque no han sabido hacer ni el metro ni el cercanías del que hablaba antes, ¿no? Ese cordón umbilical es absolutamente fundamental y tiene que ser de la mayor calidad, porque es que estáis a 40 minutos reales de Bogotá. Y por lo tanto sois economía de Bogotá y una economía con una trastienda medioambiental totalmente diferente, con productos que Bogotá no puede producir y que vosotros les podéis dar a Bogotá, ¿no? Por lo tanto, satisfacer la demanda de Bogotá ya es para vosotros lo que ha sido históricamente y lo que es que mejorarlo, pero mejorar esa... Luego, lo que pasa es que vosotros no sois una metrópolis de medio millón, con medio millón de habitantes y las otras ciudades a 40 kilómetros o a 100 kilómetros, ¿no? Tenéis ahí una serie de ciudades. Eso no es una metrópolis. Eso es un sistema de ciudades, ¿no? Entonces, un sistema de ciudades, esto no se puede hablar de un tren de cercanías. Un tren de cercanías es un tren que para cada 5 minutos porque las ciudades están a 5 kilómetros las unas de las otras, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú trabajas en una y te acuestas y te vas a dormir a otra y compras la lavadora en una tercera y el coche en una cuarta, ¿no? Eso es una metrópolis, un sistema muy cercano y que trabaja como una unidad. Vosotros todavía tenéis unidades independientes y lo que hay es que funcionar como sistema, ¿no? Hombre, yo no conozco Villavicencio, nunca me han llevado a Villavicencio. Yo he ido a Bogotá, pues, Por qué crees cada, cada... que nunca ha entrado como en esta importancia o no haber estado en Villavicencio pues tanto No, me tiempo? decían, no, no, está detrás de las montañas, pero ¿para qué vamos a ir hasta allá, no? Y bueno, pues nunca me han llevado a Villavicencio, ¿no? Y yo iba a Bogotá cada 6 meses, o sea que me conozco Girardot, me conozco el Valle del Magdalena, me conozco, vale. La estructura interna yo no me conozco Meta por dentro, ¿no? Tenéis una carretera importante que es la que os lleva a un río que debe ser navegable y que no sé si esa navegación os puede llevar hasta el mar, ¿no? Ese es el eje vertebrador de Meta, ¿no? Esa carretera que debe tener una serie de pueblos a lo largo de la carretera y que si tú tienes una buena carretera, todos esos pueblos puede cada uno de ellos especializarse en alguna producción que utilice la carretera para exportar. Lo importante es exportar, ¿no? Tu riqueza depende de lo que exportas, no de lo que produces para tu consumo interno, sino de lo que exportas. Entonces el objetivo es exportar y tener acceso a esas exportaciones. Esa carretera que va desde Villavicencio y por lo tanto Bogotá hasta este río que accede al Atlántico, pues oye, eso es el eje central prioritario. Y luego las demás ciudades tienen que estar conectadas a esa carretera, si no están conectadas directamente a Villavicencio, ¿no? Porque me da la impresión de que tenéis alguna ciudad hacia el sur, alguna ciudad hacia el norte, paralelas, de un sistema de ciudades paralelo
a la sierra, vamos, a las montañas, ¿no? Y bueno, pero estáis tan alejados y la producción es tan baja que hacer unas infraestructuras potentes para esas ciudades no es rentable. Y entiéndeme, no es rentable desde el punto de vista económico. No te estoy hablando desde el punto de vista social. Nosotros teníamos, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar hace 40 años, en España había pueblos que no tenían el acceso pavimentado, es decir, que no se llegaba a través de una carretera pavimentada, ¿no? Y entonces tú decías, ¿vale la pena hacer estos 20 kilómetros de carretera pavimentada para llegar a un pueblo donde viven 80 personas? Tú haces el análisis económico y no vale la pena. Pero hay una razón que es la razón social. Todos los españoles tienen derecho a tener un acceso pavimentado, a tener agua corriente, a tener electricidad, a tener esos bienes básicos que tenemos que darle a todos los españoles. Entonces no era rentable desde el punto de vista económico, era mucho más rentable ponerle un carril más a una vía que estaba congestionada, pero era una necesidad, era rentable desde el punto de vista social porque es un deber social que tiene la administración de otorgar a todos. Entonces, estas carreteras, yo no sé si en estos momentos son rentables o no. Lo que tenéis es que hacerlas rentables, es decir, que las actividades que hagáis en esos sitios tengan que necesitar un transporte de camión para llegar a puntos de exportación, ¿no? Entonces, en el momento que esas carreteras son rentables económicamente, ya no se pone en duda que hay que hacerlas social, por razones sociales y por razones económicas. Pero mientras no sea rentable económicamente, siempre habrá otra prioridad social en otro sitio que hará que Meta se quede olvidada, ¿no? Y por lo tanto, la estrategia es que funcione Meta. ¿Qué puede hacer Meta para el mundo? Vamos a ver qué podemos hacer en cada una de esas localidades, cómo nos especializamos, cómo exportamos esos productos y en el momento que Meta esté funcionando bien, las infraestructuras llegan solas, ¿eh? Porque inmediatamente es rentable hacer todas esas cosas, ¿no? En temas, Sin peaje, ¿eh? ok. Os encanta hacer las carreteras de peaje y esas cosas, pero incluso sin peaje es rentable para la economía del país, ¿no? Porque tener unos camiones que tardan 3 días en llegar a un sitio en lugar de 3 horas, pues es un desperdicio económico inmenso, ¿no? En el ordenamiento territorial, la vivienda, ¿cómo solucionar de pronto el déficit y esos problemas sociales? Es decir, la vivienda en cuanto a inversión se vuelve importante, pero también esta ubicación en el territorio y es decir, tenemos ciudades muy pequeñas, tenemos ciudades de 20.000, 10.000, 5.000 habitantes. Entonces, la vivienda entra como parte de un bien, un patrimonio familiar, pero incluso el tema del ordenamiento territorial, Bogotá, el caso es de que no se puede seguir expandiendo más. Lo que dicen o lo que están diciendo es de que, mire, Bogotá va a tener problemas de agua, em, entonces empieza a haber como todo un tema de que, bueno, puede que haya un arribo más de personas si ven. El territorio de los llanos orientales tiene unas ventajas y es la planicie. Entonces, ves un crecimiento demográfico, cómo lo ves ahí y cómo se da este ordenamiento para que sea sostenible. Tenemos municipios que es Vamos a ver. 10.000, 20.000 hacia Has- alrededor, 500.000 sí, sí, Villavicencio, sí. habitantes. Bien, vamos a ver. Lo que estás hablando no son metrópolis, ¿no? Estamos hablando de una gestión razonable de un sistema de ciudades. No estamos hablando de un sistema metropolitano. Bien. Sobre esa base, has dicho algo que me sorprende. No me sorprende porque lo he oído ya muchas veces, pero me sorprende porque la primera vez que me lo dijeron me quedé de piedra, ¿no? Que fue cuando me dijeron que Bogotá tenía problemas de agua, ¿no? Esto, yo me metí en los datos pluviométricos de Bogotá y creo que el agua de las lluvias que caía sobre la cuenca que podía servir a Bogotá era pues del orden de 1.000 litros o de 2.000 litros al día por habitante, o incluso más. Era una barbaridad porque ya te digo, en Bogotá o llueve o va a llover, ¿no? Y en los altos pues todavía más. O sea,
Bogotá no tendría que tener ningún problema de agua porque tiene más agua de la que necesita. Lo que pasa es que si no se gestiona bien, si no se retienen los sitios que se tienen que retener para los días que falte, si todo se desperdicia porque las tuberías no están bien hechas y se pierde agua por aquí, si no se sabe recoger ese agua, si no se sabe utilizar ese agua, Bogotá no tiene un problema de agua, Bogotá tiene un problema de los políticos que gestionan el agua, que no saben cómo gestionar ese agua y por eso, si tienes un problema de agua, cambia de alcalde. Bueno, pues en este cambio no es el alcalde, es la CAR, ¿no? La La autoridad organización sí, esa la que autoridad que ambiental. además está más allá del bien y del mal, ¿no? Porque no depende de ningún organismo más que del Estado y hacen lo que les da la gana y mandan en lo que les da la gana. Si Bogotá tiene problema de agua, es problema de los gestores de ese agua, no es problema de agua porque a Bogotá le sale el agua por las orejas, ¿no? Aún en En vuestro, señor, continúo. sí, lo Aún que no sé es vos, aún en tiempo sí, di, climático y toda esta problemática, pues también que sea por el clima, por supuesto, pues también el contexto un poco. sí, que habrá menos agua en el futuro, sí, pero las cifras eran tales que vamos, no había ningún problema de agua hace 10 años. A lo mejor dentro de 2 siglos lo hay. Pero te aseguro que si ahora Bogotá tiene problema de agua, no es un problema de falta de agua, es un problema de mala gestión de ese agua. Y además creo que cómo era la cosa, Bogotá vendía el agua a los municipios limítrofes, a Chía y a todos estos. Y entonces les ponía el precio que les daba la gana, ¿no? Era toda una aberración de gestión de agua, ¿no? Vale. No sé cuál es el caso de Villavicencio. Vosotros también tenéis esas montañas ahí, o sea que el agua le cae a esas montañas. Caerá a lo mejor en la vertiente oeste de las montañas en lugar del este. Les cae más a ellos que a vosotros, no lo sé. Pero desde luego, si tenéis una pluviometría que divides por el número de habitantes y te salen más de 1000 litros al día, te aseguro que no hay un problema de agua. Las metrópolis importantes hace tiempo gastaban del orden de 350 litros por habitante. No, no en tu bañera son 80 litros, ¿no? Pero la limpieza de las calles, las industrias, los jardines, etcétera, todo eso, al final eran 350 litros por persona a día y ahora se está llegando a 180 litros persona a día. Ya se está gestionando mucho mejor porque nos damos cuenta tal. Si Villavicencio tiene un problema porque no tiene 180 litros día y sin embargo las lluvias en las montañas son de 1000 litros día, pues el problema no es de agua, es de cómo estáis gestionando ese agua, ¿no? Y ya sé que no voy a poder ir a Villavicencio porque ni el alcalde ni el gobernador me van a invitar. Esperemos que sí. Hay algo y es, ¿por qué las ciudades se vuelven en ese polo de atracción más que la ruralidad? Bueno, vamos a ver, un segundo, un segundo. La parte de tu pregunta era también la vivienda. La vivienda, sí, Yo me he derivado al agua, pero me hacía la pregunta de pero la es vivienda. esencial. Sí, sí. La vivienda, cuanto más densa y más cerca de los núcleos de transporte colectivo, mejor. ¿M? Porque de esa manera, esa vivienda alimenta el transporte colectivo, ¿no? Y lo hace eficaz. Y a su vez se beneficia de un transporte colectivo que hace que no tengas que tener un vehículo por cada miembro de la familia. ¿M? Entonces, viviendas de densidad al lado de las estaciones de tren de cercanías, ¿no? O de las estaciones de autobuses o de las líneas de autobuses, etcétera, ¿no? Eso lo hizo Curitiba, ¿no? Con autobuses, porque Curitiba no era una metrópolis, era una ciudad de 2,5 millones de habitantes, pero Jaime Lerner, un tío muy inteligente, a pesar de ser arquitecto, un tío muy inteligente, yo soy arquitecto, ¿eh? Esto Esto se dio cuenta que estructurando unas líneas prioritarias y poniendo ahí unos BRTs, ¿no? Fue él el que inventó los BRTs. Poniendo ahí esos BRTs y las viviendas de alta densidad a lo largo de esas líneas,
pues resolvías gran parte de los problemas de accesibilidad y de tráfico, ¿no? Ahora, vosotros seguramente tenéis tendencia a tener la vivienda unifamiliar exenta en una parcela individual y personal que se convierte, como tú has dicho antes, en el patrimonio familiar que heredan los hijos, ¿no? Eso es un fallo nuestro, de los latinos. Y cuando hablo de los latinos, no estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando de los latinos de Europa, es decir, de Italia, España, Francia, Portugal, Rumanía, que somos los latinos de origen, ¿no? Los que nos invadió Roma y nos trajo el idioma y la cultura, ¿no? Nuestro problema es que no tenemos inversión en bolsa, nuestras bolsas funcionan relativamente mal, no son fiables, hay trampas, lo manejan pocas personas, y entonces tenemos tendencia mucho más a invertir en el inmobiliario, en la piedra, en lugar de en la acción en bolsa, ¿no? Y entonces, bueno, pues las familias heredan un piso, dos pisos, tres pisos, tres viviendas para sus hijos, para sus hijas, para sus nietos. Eso no lo podemos cambiar, pero si empezamos a construir sin destruir el patrimonio histórico, porque claro, tú ves pueblos preciosos de dos plantas, de una planta o de dos plantas, que es lo histórico, y de pronto ves una torre de 8 plantas de ladrillo que no pinta nada en ese pueblo y te está destruyendo la calidad urbanística, histórica, patrimonial de ese pueblo, ¿no? Pero si no hay ese patrimonio histórico, el construir más denso en aquellos lugares que están las grandes líneas de transporte evidentes, pues sí, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Que hay que darle una vivienda a cada ciudadano? Pues evidente, hay que hacer de tal medida. Lo que pasa ahí es que y ya entramos en otro aspecto de la vivienda. La vivienda tiene dos aspectos. Tiene el aspecto físico de la construcción, localización, abastecimiento de aguas y de transporte y de lo que sea de la vivienda, que es el aspecto físico, la tipología, las alturas, de pisos, etcétera. Y luego el aspecto financiero. Entonces tú cuando estás en una economía informal, es decir, cuando la gente no tiene un sueldo, es muy difícil que un banco te dé un préstamo porque no sabe lo que ganas y no se fía de lo que tú le dices que ganas. Y entonces los préstamos bancarios, las hipotecas suelen ir a gente que lo que tiene es un puesto de trabajo y un sueldo, ¿no? Y yo no sé cuál es la economía de Meta, pero si es una economía informal, de pequeño agricultor que tiene, ahí puede haber dificultades financieras en el momento de acceder a una hipoteca, que es el crédito del banco para comprar, ¿no? Y luego existe en ese problema financiero, pues ya, y no lo sé, cuál es la renta per cápita en Meta, ¿no? Porque claro, si tú tienes una renta per cápita, yo he trabajado mucho en África, he trabajado en 17 países de África, ¿no? Si tu renta per cápita es de $2 al día per cápita, pues tu único problema es que voy a comer mañana. Si tienes una renta de $400 al día per cápita, pues entonces sí, ya me planteo qué coche me voy a comprar y qué casa me voy a comprar. Y si no tengo eh, el dinero para el coche, voy al banco, le pido el crédito y como estoy ganando $400 al día, pues el banco me da el crédito y no hay problema. Pero ahí está la estructura económica de Meta, que puede ser una dificultad desde el punto de vista de la financiación de esas viviendas. Y claro, si la gente no puede pagar la vivienda, difícil es satisfacer sus necesidades de vivienda. También la informalidad, ¿no? Los ingresos, porque tú de pronto no llegas con un fajo de billetes y pagas la vivienda que te quieres comprar, ¿no? Y entonces, si lo que haces es tener un terrenito primero y después empiezas con unos ladrillos a hacer una vivienda y después la amplías y después tal, eso es otro tipo de economía que al final no te dan la estructuración, no te permite estructurar en viviendas colectivas altas de densidad que alimentan y se alimentan del transporte colectivo. Terminas teniendo una dispersión de baja densidad que es muy difícil de satisfacer, mucho más caro de satisfacer desde el punto de vista de transportes, de servicios, de agua, de abastecimiento, de saneamiento, de electricidad. Es mucho más caro, aunque sea lo que la población puede hacer
a base de esas economías informales y de ir poniendo una habitación más, comprándose unos ladrillos para el niño que acaba de nacer, ¿no? Pero eso hay que intentar organizarse en una economía más moderna, más eficaz y hacer una ciudad más moderna y más eficaz, que al Ah, final es lo que te pone en el primer mundo en lugar de estar en el tercer mundo. bien, hay una problemática que se presenta en las ciudades, tanto Bogotá, Villavicencio y probablemente también otras, es el centro. El centro se ha desvalorizado en un momento dado, fue un lugar de mucho valor y Ah, sí. se generan partes. En Bogotá tenemos de que teníamos el centro y el centro pasó al centro internacional, que es donde queda esta parte del Tequendama, en fin, que era Sí. donde queda la Sociedad de Arquitectos, en fin. Después se fue a la 72, después de la 72 en la 100, y encontramos centros financieros dispersos por la ciudad de Bogotá, más que nada en dirección al norte y unos hacia el occidente. Y el centro, Pero pues, fíjate, la acabas de describir, ¿no? Es un centro que se va desplazando a lo largo de una línea, porque el centro anterior queda obsoleto y las nuevas generaciones generan otro centro más acorde con las necesidades de la economía globalizada actual. ¿Eh? Es decir, hay una línea de expansión de ese centro. entonces, eso ha llevado a que el centro también pierda un poco de valorización y pues también el tema de la informalidad, ¿no? Que también pues se puede resolver desde un Sí. punto de la vivienda y estas como lo recomendábamos. Una tensión que se presenta en el territorio nacional y que también en el departamento es la deforestación y un poco esta expansión de poblaciones demográficas. ¿Por qué las ciudades deben ser centros de desarrollo y cómo se soluciona esto desde un sistema de ciudades, incluso también desde las metrópolis? ¿Cómo solucionar esta tensión, Pedro? Bueno, vamos a ver. El centro se desvaloriza porque la gente que puede y que tiene dinero se construye casas más modernas y mejores a lo largo de una línea de crecimiento, etcétera. Y eso ocurre en muchas metrópolis, ¿no? Entonces la cuestión está, ¿ese centro histórico tiene valor histórico o no lo tiene, ¿no? No tiene, ha sido destruido ese valor histórico porque las viviendas que eran del siglo XIX y que tenían pues su porche o su columnata hacia la calle y su patio, etcétera, etcétera, que le daban todo ese encanto local, la han ido destruyendo y ahora son unas viviendas horrorosas de ladrillo rojo y que no tienen nada que ver con la cultura originaria de Meta y de Villavicencio. Si no tiene nada que ver, lo que hay es que intentar esa arquitectura, regenerarla y darle mayor densidad siempre y cuando la trama urbana lo pueda aguantar. Porque claro, si tú tienes unas calles de 12 metros de ancho y le metes dos torres de 10 plantas a ambos lados de esa calle no puede aguantar esa densidad, ¿no? Pero si el centro tiene un valor histórico, lo que hay es que dotar ese centro de actividades que sean compatibles con ese valor histórico, que pueden ser universidades, que es el turismo, evidentemente, que son los restaurantes, que son todas las cosas. Un turismo de una ciudad de 9 millones de habitantes que está a 40 minutos en vehículo, en coche. Porque yo ya no cuento las 3 horas. Yo cuento que tengáis una autopista adecuada y que en 40 minutos estén en Bogotá. Yo me acuerdo cuando yo era director general de urbanismo de Madrid, que yo tenía el pueblo más grande que yo tenía responsabilidad era la capital, era Madrid capital, que eran 3 millones de habitantes, y el pueblo más pequeñito eran 80 habitantes, perdido en la Sierra de Madrid, ¿no? Y entonces todos estos pueblos de la sierra, con un patrimonio medioambiental de enorme valor, me venían los alcaldes diciendo, yo quiero crecer para ser más ricos y quiero hacer 5.000 viviendas en un pueblecito de 80 habitantes, evidentemente destruyendo sus bosques y su patrimonio medioambiental. Y entonces yo me cogí a 8 de estos alcaldes y me los llevé a Inglaterra. Tomamos un avión y me los llevé a Inglaterra. Algunos no habían nunca subido en avión. Era la primera vez en su vida que subían en avión. Nunca habían tenido un pasaporte y nunca habían subido en avión. Y me los llevé a ver los pueblecitos de los Cotswolds, que es una zona que está a 1 hora y pico de Londres y que son pueblos de ensueño, como solo los ingleses saben hacerlo, ¿no? Y que, claro, los fines de semana, los 12 millones de habitantes de Londres, pues que no tienen nada que hacer, pues se van de turismo a estos pueblos, duermen del sábado al domingo,
consumen, compran, etcétera. Y estos pueblos, vamos, me hizo mucha gracia porque delante del ayuntamiento de uno de estos pueblos estaba el coche del alcalde y el coche del alcalde era un Rolls Royce, ¿no? Y digo, mirar, si sabéis gestionar vuestro pueblo como Dios manda, esto tal. Y muchos me dijeron, es que no, no, nosotros ya no podemos porque estos pueblos son tan bonitos, los han conservado tanto, siempre tanto y no sé qué, y los nuestros ya hay unas cosas horrorosas y no podemos. Entonces me acerqué a una casa que parecía del siglo XVIII, digo, no os creáis lo que estáis viendo, y con las llaves del coche raspé y era cemento, pero era cemento diseñado de tal manera que parecía una roca histórica porque era irregular y tenía manchas de musgo, etcétera, etcétera, y parecía un edificio del siglo XVIII. Pues no, era un edificio de hace 10 años. Es decir, que se puede, y yo a los alcaldes después les decía, inventaros cosas en vuestro pueblo, ¿no? Inventaros que hay un fantasma en la casa más importante del pueblo, la convertís en un restaurante, decís que hay un fantasma y a lo largo de la comida pues hay unos ruidos raros en la cocina, etcétera, y los niños y los padres están encantados y vuelven todos los fines de semana a ver si ven al fantasma, ¿no? Es decir, hay que generar una demanda turística de ideas innovativas, la innovación es lo que marca el siglo XXI, y eso lo tienes que hacer a través del turismo. Había una, había una, había una granja cerca de Oxford, impresionante, que era una granja de animales medievales. Un señor se había dado cuenta que los caballos de ahora no son iguales que los grabados de caballos del medievo, que los cerdos de ahora no son igual que los grabados de cerdos medievales, ni de las ovejas, ni nada. Y entonces se había dado cuenta que nuestra transformación genética, el control genético de esos animales, los había transformado y ahora no teníamos ya animales medievales, teníamos animales modernos que eran más productivos, etcétera. Entonces lo que se dedicó es a ir a buscar por los lugares más recónditos del continente de Inglaterra, a las islas con menor comunicación con el continente. Pues una oveja en una isla perdida que son 4 horas de barco para llegar a la isla. Y resulta que esa oveja es todavía una oveja medieval, porque no han traído ovejas modernas para sustituirla. Y entonces hizo una granja donde tú veías la foto de la oveja medieval y veías ahí la oveja medieval y al lado la oveja moderna. Y entonces, bueno, pues estaba lleno de padres con niños de 7 o de 10 años enseñando. Bueno, la capacidad de imaginación para atraer un turismo a través de una granja medieval y la gente, claro, lo que te digo, 12 millones de habitantes en Londres, pues que no saben qué hacer el fin de semana y se van a ver pues lo que haya que sea interesante y era eso. Pues eso es lo que hay que hacer con Meta y eso es lo que hay que hacer con el centro de vuestras ciudades si todavía pueden ser salvadas, ¿no? Si Ah, las habéis destruido totalmente, no, pero yo estoy pensando en muchas ciudades latinoamericanas, estoy pensando en el mismo Bogotá, ¿no? La Candelaria, es una pena que no haya sido promocionada lo suficientemente. Ahora lo está siendo, pero no con mucho éxito, ¿no? Pero vosotros podéis ser el balón de escape de 9 millones de habitantes que en Madrid se iban a un centro comercial a ver una película de la Warner Brothers, a comerse una hamburguesa de McDonald's y a comprarse unas zapatillas de Nike. Es decir, que todo el surplus productivo de Madrid iba en beneficio de productos americanos y terminaba en Estados Unidos. Y sin embargo, si se lo gastan en una buena chuleta de carne a la brasa, ya que vosotros producís carne y además están huyendo a un fantasma y además pues están viendo a una cabra medieval, ¿no? Y pasan el fin de semana viendo esas cosas, pues entonces vale la pena. Hay que inventar, hay que ser innovativo para todo y para el turismo también y sobre todo si tienes 9 millones de habitantes a 40 minutos. hay elementos folclóricos en donde encontramos leyendas, mitos, también en la fauna, en la flora,
ha habido un cambio de especies ganaderas porque en realidad sí, el ganado sanmartireño o lo que era el origen también de esta carne llanera también se ha perdido, pero también no encontramos esos atractivos también clásicos o como eran en otras épocas y también pues son muy buenas ideas, Pedro. Pedro, ya para terminar, ¿cuál es esta, por decirlo así, como Una cosa que se me ha pasado, la deforestación. Eso es un problema de la, aprovechamiento agrícola de un patrimonio medioambiental, ¿no? Y ahí yo la verdad es que en Europa lo tenemos muy claro. Pasa por delante la protección de ese medio ambiente que el desarrollo económico. Es decir, el desarrollo económico se tiene que producir en los lugares donde ya hay unas infraestructuras para hacer industrias y para hacer lo que haya que hacer, ¿no? Y el patrimonio histórico pasa por delante en Europa, que a veces, fíjate, he dicho histórico, no he dicho medioambiental, ¿no? Entendemos que el paisaje de Europa no es un paisaje medioambiental, sino un paisaje histórico, ¿no? mm, Las vides que puede haber en Burdeos o todos los... en Europa el paisaje ha sido transformado durante 2000 años. Nos hemos cargado el medio ambiente, pero hemos creado un paisaje que tiene unos valores culturales enormes. Y entonces Europa está protegiendo ese paisaje, no solo como medio ambiente, sino como valores culturales, ¿no? Entonces, no sé en Meta yo me imagino que es más bien unos bosques históricos que nunca han sido tocados, vírgenes, que estáis arrasando, como en Brasil, para convertirlos en ganadería y convertirlos. Eso ya es otro tipo de política donde yo, la verdad, sé poco. entonces, agradecemos mucho tu presencia acá, también el poder tener una idea de cómo resolver todos esos asuntos en temas de ciudades, todas estas tensiones sociales que también se generan en torno a las ciudades, pero que también encontramos una solución en las metrópolis. Estaremos pues, muy pendientes de workshops y demás personas que se entusiasmen con este tema, porque ahí encontraremos soluciones tanto para el agro, para la industria y también para el tema ambiental. Sé que podemos lograr esa inteligencia que nos propones, esa inteligencia colectiva, no artificial, que todavía estamos en un contexto de humanidad y que esta visión universal de las metrópolis, pues alguien que es emérito en este tema, pues eres tú, Pedro, y que agradecemos mucho Se me está ocurriendo tu una invitación. cosa, Oscar. Yo ya no acepto muchos trabajos, ¿no? Porque ni lo necesito, ni me apetece viajar, ni esas cosas, ¿no? Ha habido años en que cogía un avión cada 3 días, ¿no? Y cogía 100 aviones al año y ya no estoy para esos trotes, ¿no? Pero yo tengo que ir a Colombia, parece ser a finales de mayo, a desarrollar un taller de inteligencia colectiva en Sucre, porque la gobernadora de Sucre es íntima amiga de una amiga mía de toda la vida y me lo ha pedido por favor y bueno, pues voy a ir, no por profesión, sino por amistad, ¿no? Entonces vamos a desarrollar durante una semana este taller de inteligencia colectiva en Sucre. Me lo ha pedido también Santa Marta y les he dicho que primero se lean todo lo que les he escrito que tienen que hacer, que lo hagan y de que después iré a Santa Marta, pero antes de que hagan lo que les he dicho que tienen que hacer, que no. Pero se me ocurre que alguien de vuestro venga a ver ese taller, a ver cómo funciona, ¿eh? Por si en algún momento queréis hacer algo parecido vosotros, ¿no? Y que conste que yo no iría por Meta, sino que iría por ti. ¿Eh? Que si yo hago una cosa así ya es por amistad y no es por trabajo ni por destino. ¿Eh? Es lo Pero que que haces alguien por el mundo y vuestro, haces por las regiones y también te agradecemos mucho, Pedro, pero este pues, conocimiento es importante colocarlo en la opinión pública, informarlo. eh, Ujú. muy bien, pues te sugiero que alguien con un cargo con cierta relevancia se venga, se pase la semana con nosotros y venga a todos estos procesos, vea todos estos procesos primero de una estrategia, después de una estructura territorial y después de un desarrollo de proyectos prioritarios que son los que vertebran ese territorio. Lo vamos a hacer en Sucre, que también es una zona olvidada del país, ¿no?
y si alguien quiere venir a aprender cómo se hace, pues encantado en recibirle y que esté allí presente, ¿no? Pedro, cuéntanos un poco tus libros, una invitación a la lectura, el libro, hay un libro que es el libro finalmente de mayor conocimiento y cúspide de toda una carrera. Cuéntanos un poco sobre esas investigaciones ya para terminar. Sí. Bueno, yo no soy una rata biblioteca, es decir, tengo mis enormes lecturas, etcétera, pero no soy un académico que va de la biblioteca a dar clase y de la clase a la biblioteca. Mi conocimiento es directo sobre el terreno. Yo he sido un hombre de gestión y un hombre a cargo, pues ya te digo, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de una metrópolis de 7 millones de habitantes que pertenece al primer mundo, en el Banco Mundial, pues asesorando a alcaldes, gobernadores y presidentes y ministros de sobre todo ahí de África y de Asia. Esto, mi labor personal y tal. Es decir, que yo soy un hombre que a través del terreno, pero que con una visión de teoría y de inteligencia de lo que estoy haciendo y viendo, pues he podido construir soluciones que dan respuesta a esas necesidades del terreno, no de los libros, ¿no? No soy el teórico de biblioteca que lo que te va a dar es la solución que dice un libro que él no ha hecho más que leer, ¿no? Entonces yo escribí el libro base de mi experiencia como gestor metropolitano, que se llamaba El arte de diseñar, conformar, formar, the art of shaping the metropolis, ¿no? La palabra shaping en español y es un libro que es una referencia mundial porque está editado en Nueva York y etcétera, etcétera. Aparte de ese, pues tengo otros libros y otros capítulos dentro de muchos libros. Pero yo, The Art of Shaping the Metropolis, no puedo dar copias gratuitas porque, claro, el contrato con McGraw-Hill, etcétera, no me lo permite. Se compra en Amazon aquel que quiera comprarlo y que no lo compre nuevo, que lo compre usado, que es nuevo, pero más barato. Y tengo otra serie de libros, pero yo fundamentalmente invitaría a entrar en esa página que antes he mencionado. Está en todos los continentes y está en todos los países donde he trabajado. He trabajado en 70 y tantos países. Esto, no, en 68 países, en 68 países. Pero también hay una parte al principio que son capítulos de diferentes libros, que yo sí cuando escribía el capítulo me reclamaba el derecho de hacerlo público en mi página, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay diferentes capítulos, diferentes libros que pueden ser útiles desde economía metropolitana, sociología metropolitana, transportes, vivienda, etcétera, porque como he tenido que gestionar la metrópolis, he tenido que tratar todos esos temas, ¿no? He tenido que tratar territorio, medio ambiente, economía, sociología, instituciones, que es una cosa que a los arquitectos les aburre mucho, ¿no? Cómo se estructura una institución metropolitana, cómo se gestiona el derecho, ¿no? Las leyes que la tienen que gobernar. Pero claro, cuando has estado tú mismo gobernando a cargo de ese gobierno de una metrópolis, pues sabes que son esos los instrumentos necesarios para poder actuar sobre la metrópolis. Entonces yo invito, y ahí es gratuito, esa página, yo absolutamente todas las descargas que se hacen son absolutamente gratuitas. Y a falta del libro, que quien quiera comprarlo lo puede comprar, pero es en inglés, I'm sorry, lo siento, pero aparte del libro están todas las páginas que se las descarguen y que si quieren decirme si les ha gustado, si no les ha gustado, si ellos lo ven mejor o lo ven de otra manera, yo soy una persona muy abierta y dispuesta a dialogar cualquier tema y cualquier error que ellos vean y cualquier mejora en el pensamiento metropolitano. Para eso estamos y para eso eres tú miembro del International Metropolitan Fellowship, miembro de la organización internacional de especialistas en metrópolis. Y por eso estamos haciendo esta entrevista, porque si no fueras del International Metropolitan Fellowship,
Yo ya a los periodistas les digo que no, que ya he hablado lo suficiente en la vida como para seguir hablando. Aún, Muchas gracias, Oscar. aún así, agradecemos mucho esta oportunidad que tenemos de conversar con Pedro Ortiz, el experto internacional en Metrópolis. Muchísimas gracias. Esto es Ondas del Meta, Hechos Opiniones. Que estés muy bien.